Bien, tenemos una comunicación telefónica, vamos a hablar con Rodolfo Roque Fessler, escritor, en su momento también ligado a la política, a la gestión política, escribió libros de cuentos y está a punto de publicar un libro que tiene que ver con otra cosa, no son cuentos, no es una novela, por lo que cuenta él, y se trata de Diarios y Memorias de un Brujo. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Aquí desde Radio Provincia, Café Azar te saluda. Muy buenos días, un gran gusto estar con ustedes y escucharlos en este sábado apacible, fresco, Bien, otoñal, bien. ideal para juntarse a conversar con los amigos o a leer. Perfecto. Eh, por lo que leí, esto viene a través de una publicación en la revista digital Niaconatus, ahí que conducen Alberto Sereter y Carlos Piegari, Sí, sí. donde hay como un adelanto del libro, y me pareció muy interesante porque trabaja, me parece a mí, si no me equivoco, como el género del ensayo, ¿no? En realidad es un género diferente porque no hay una hilación entre los distintos capítulos o temas que trata el brujo, Ujú. sino pinceladas misceláneas que son de recuerdos, de su descripción personal, entrevista con algunos de sus penitentes, dice él, para no decir Ajá, pacientes, en, con el temor de hacer competencia leal con los médicos, porque él también se considera un médico. ajá. Y hace varias alusiones a lecturas, a experiencias musicales, que va anotando con algunas fechas imprecisas. Con eso se juega un poco para que uno pueda acomodar temporalmente. Todo ocurre obviamente dentro del siglo XX, ¿no? Ujú. Algunas sí tienen fecha precisa, pues son anotaciones de un diario. Pero en ese diario, en algunos casos, también memoria porque habla de cosas que le pasaron a él. Claro. Es decir, en vez de ser un resumen breve de la jornada, como son los diarios, hace un recuerdo de algo que le ocurrió en algún momento, cómo vivió alguna situación personal o de terceros, y en otros hasta desarrolla todo un cuento, una Ajá. ficción literaria como la demás. Bien, y en este caso el personaje es un personaje ficticio, que es el que ordena un poco todos esos textos. Exactamente, es absolutamente ficticio. Mucha gente me pide o me dice, guarda que te van a identificar a vos con el brujo. Claro. Ya me van a terminar llamando así. Voy Bueno, a empezar a ver los precios de las bolas de cristal. Pero no, es un personaje absolutamente literario que tiene algunos condimentos y atractivos como para que su lectura se haga interesante. Es el típico librito que uno puede tener sobre la mesa de luz ujú, para leer en en unos minutos, en un rato, páginas que tienen o artículos que tienen o pasajes que tienen este 5 o 6 hojas, 2 hojas, 3 hojas con letra grande, es decir, es fácil de leer y no tienen relación un tema con otro, son como misceláneas, ¿no? De cosas que ocurren en el ámbito donde un brujo trata de convertirse en el género universal de todos los brujos de todas las épocas, que tienen más o menos las mismas creencias, actitudes, y cómo eso puede explotar en algunos casos la ingenuidad humana, las desesperanzas humanas. Nadie va a ver a un brujo para decirle que es un hombre feliz, ¿no? Se le consulta siempre cuando alguno tiene algún tipo de problema, o ajá. económico, o pasional, o de salud, etcétera, y los brujos allí aparecen como curadores, como este, terapeutas, como se le llamaba en la antigua Grecia a los médicos, que en realidad eran gente que tenía una gran intuición, pero que todavía no sabían demasiado sobre las artes de lo que terminó siendo la medicina como ciencia, ¿no? Claro, pero que fundaron un antecedente, digamos, ¿no? O sea, también. Exactamente, fueron los inicios. Claro. Fueron los inicios, igual que el brujo. Él se considera, este brujo de mi cuento, un colega de Freud, Ajá.
porque dice que lo esencial de su tarea en realidad es una terapia verbal u oral. Él conversa con sus pacientes y en la conversación los pacientes se van curando, un remedio del psicoanálisis. Claro. Y además el poder de la palabra, que tiene esa característica que es performática, o sea que la palabra genera también realidades, ¿no? Exactamente, incluso él es un gran lector, es un hombre apasionadamente curioso por la cultura en general, y en uno de sus tratamientos, en uno de sus casos, dice que cuando ya nada le funciona, le da un libro a sus pacientes, o en algunos casos les da una terapia de lectura, le da un libro, primero medio livianito, como el médico que administra un remedio, un medicamento de baja potencia, si no resulta le va subiendo la dosis, y en este caso lo que va haciendo es intercambiando u otorgando libros de mayor espesor literario o intelectual, o aquellos que requieren de más esfuerzo del lector para comprenderlos, ¿no? Claro. Tal como los libros de fácil lectura y algunos que requieren mucho. Yo a veces digo, mira, este libro tenés que ponerte el traje ombú, remangarte la camisa y hacer el esfuerzo, ¿no? Rodolfo, ¿por qué surge esta idea del brujo? ¿De dónde surge? ¿Cómo se inició este libro? En realidad leí el famoso libro de Chatelet, Michel Chatelet, el francés ese del siglo XIX, que escribió un famoso libro que se llama La Bruja, en que describía magistralmente, sobre todo por su forma de escribir, su gran erudición y profundo conocimiento de la historia francesa, de la Revolución Francesa y un poco antes de la Edad Media, de cómo era vista la bruja específicamente en el antiguo régimen, ¿no? Y cómo evolucionó posteriormente simplemente en su tratamiento o consideración social, porque lo que hacían era siempre lo mismo. Y tenía pasajes tan bellos, tan magistralmente bien escritos. Dije, yo podría hacer algo parecido, pero con un brujo misionero, como una ficción, obviamente, ¿no? Claro. Y después tomé algunos trozos de comentarios que yo hacía antes en el Facebook, comentando temas musicales, alguna lectura, la impresión que me habían cansado por tomar fotos en la naturaleza de algunos animales, etcétera, y con eso empecé a componer a un personaje, y así surgió el brujo, pero en realidad se lo debo a Chatelet. Normalmente todo lo que escribo se inspira en mis lecturas y en algunos casos en vivencias personales, ¿no? Claro. Hay un cuento que originariamente se llamó El último bombero, que está en el primero de mis libros de cuentos, que es Los blancos dientes de la aurora, que es absolutamente autobiográfico, porque todo lo que cuento allí de mis impresiones con los duendes que nos corrían para que vayamos a dormir la siesta, el Yacyretá o el bombero, reflejan anécdotas familiares, mi abuelo, mis primas, todo lo que allí cuento es biográfico. El resto son generalmente producto de la imaginación. Pero le cambié finalmente el último bombero por el bastón de oro. El bastón de oro es el atributo que usa el Yacyretá, ¿no? Sí. Y le decía a mis amigos de broma, le cambié el nombre porque mi traductor alemán me dijo que no tenía cómo traducir a una lengua germánica la palabra bombero. Mirá, claro. Qué interesante eso, ¿no? También cómo se dan estos textos en traducción para Sí, lectores claro, de otros lenguajes, otros idiomas, ¿no? Sí. Eso, volando con la ínfula de creerse escritor, yo soy solamente un lector curioso, de eso sí me puedo jactar, ¿no? Sin compararme con Borges, obviamente, que él decía que su gran pasión y su ocupación real era la lectura, no la escritura. Claro. Y nunca quise escribir porque decía que yo no estaba en condiciones de escribir a la altura de las letras que me gustaban leer. Pero un día, que fue creo que en el año 96, tuve una especie de sueño en un lugar ahí de la anterior bajada, no la bajada vieja, sino el fin del Parque Paraguayo,
cerca del anfiteatro, cuando todavía no había nada, no estaba la Costanera, abajo estaba el barrio Chaquito y demás. Como que me encontré con una persona que no sabía si era o no de este mundo y me pongo a conversar. Y a algunos amigos les gustó, che, tenés que seguir escribiendo, y bueno, después vino otro cuento y así surgió. Está bien. Incluso ahora estoy preparando otro libro de cuentos, a lo que sitúo siempre en la Bajada Vieja, con la construcción de algunos personajes, algunos lugares. Hay un bar, por ejemplo, que se llama Ullo, donde confluyen varias cosas que ocurren en esa mítica Bajada Vieja, una mezcla de lo que fue en la historia cuando era una enorme callejón de tierra, porque era el centro, el corazón de la ciudad, la cercanía con el puerto, ¿no?, que era nuestra única vía para trasladarnos de un lado a otro, de o ir a Buenos Aires o subir aguas arriba rumbo al Brasil. Rodolfo, yo me acuerdo un debate en la época que todavía en los diarios había suplementos culturales. Sí. Con Francisco Libruchú, creo. Exacto, que era. Libruchú. Y digo, ¿cómo se extrañan esos debates, esas discusiones sobre la cultura, sobre las formas de pensar? En este caso puede ser la escritura, las artes visuales, lo que fuera. Y es como que se ha achicado el espacio de discusión de todo esto. No sé vos cómo ves el ambiente cultural, la posibilidad de plantear posiciones diversas, confrontadas, a veces coincidentes. Sí, yo lo siento con una gran pena, una carencia, porque ya no hay ese tipo de interés, incluso me parece por el arte analizado como una belleza mucho más profunda, interesante, que forma parte de nuestra vida interior, espiritual, que una de las formas de dicha, diría Borges, ¿no? Y tengo que confesar, cosa que dije ya varias veces, y por supuesto a Francisco Libruchú en lugar, que a raíz de ese debate, yo puedo decir, yo le decía, vos ganaste el debate. No, ¿cómo van a decir eso? Compartimos. No, ¿sabes por qué? Porque yo cambié mi manera de pensar después de leerte en tu respuesta. ¿Cuál era la diferencia? Él había escrito un artículo elogioso sobre las últimas vanguardias artísticas, las instalaciones, los happenings, y cosas que ya se salían del arte feo, que también era arte. Y yo tenía una formación muy ceñida, muy conservadora, en definitiva estrecha. Y que dije, pucha, no, el arte da para muchísimo más. No es arte solamente el arte bello, clásico, estereotipado al que se había difundido en una época. El arte en realidad representa su época, quizás como nada, refleja como ninguna otra cosa lo que pasa en la política, en la cultura, en la sociedad, en la religión, y cada una tiene su arte, ¿no? En la época en que imperó absolutamente hasta en el poder el cristianismo, el arte era totalmente y solamente religioso. La arquitectura era religiosa, la pintura era religiosa, la música era religiosa, todo era religioso. Después, cuando empezó el laicismo, en ese movimiento renacentista que volvió al mundo antiguo, a las bellezas de los ideales romanos o griegos. Claro, que puso al hombre como foco también, ¿no? Exactamente, antropocéntricos, se fue alejando Dios y apareció otra vez el hombre como el centro del universo. Y con eso empezó también a cambiar el arte. Claro. Ya no se pintaba solamente a un santo o a Jesús en la cruz. Eso digo en el ámbito occidental, ¿no? Porque el resto del mundo tiene otra evolución, otro tipo de arte. Pero empezaron las osadías. Claro. Caravaggio, por ejemplo, fue un gran revolucionario porque le pintaba a la Virgen María con un vestido rojo. Eso era inaceptable. Le ponía la cara de una chica joven. Todos sus cuadros, en principio, bueno, eran tan bellos que no, milagrosamente no los quemaba, pero por lo menos se preservaron porque los tenían ocultos. Tampoco eran para exhibirse en esa época. Y así llegamos al siglo XX con el cubismo y las cosas en las que aparece una tela de pintura blanca sobre fondo blanco en la que no hay nada, una pequeña raya, el minimalismo de Miró, que a mí al principio no lo entendía hasta que me terminó fascinando. Siempre digo, un día estuve mirando
un cuadro de Miró que se llama Punto sobre línea. Es un cuadro Ajá. grande, una línea grandota y Sí, una sí, sí. pelotita arriba. Me quedé como 15 minutos mirándole en el Museo del Prado, y da para reflexionar sobre tantas cosas. Claro. El arte muchas veces es lo que nosotros llevamos adentro. Francisco, me acuerdo, me decía, Francisco Alirruchú me refiero, ¿no? Sí, 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 sí. Que el arte refleja lo que llevamos dentro. Nosotros, el lector, la mirada del espectador tiene mucho que ver con el arte. Por eso que los mismos objetos estéticos nos gustan más o menos o nos disgustan según quién sea el que lo mire, según qué formación tenga, según qué edad tenga. Yo lo digo por mi propia experiencia, ¿no? Un cuadro que en un momento me pareció poco atractivo y hasta feo, llegó después a gustarme, Claro. porque tenía mucho que dar. Y con la literatura, que es, bueno, una de las grandes pasiones de mi vida, ocurre exactamente lo mismo. Rodolfo, estamos hablando con Rodolfo Roque Fessler, pronto va a publicar el libro El diario de un brujo. Justo en la nota que se puede leer en Neaconatus, seleccioné algunas cosas, pero a partir de esto que hablamos, voy a leer una partecita muy pequeña que dice: afortunadamente convengo con uno de mis amigos, de mis mejores amigos. No soy supersticioso porque trae mala suerte. Sin embargo, lo único que hago es modificar la mente, las esperanzas, la realidad vislumbrada, expandir ilusiones para extender las pompas de jabón de la vida. La realidad no cambia, la mente sí. Y es un poco lo que estábamos hablando recién. Exactamente. O sea, no hay muchos brujos que puedan decir algo, pero en el fondo es lo que todos hacen, ¿no? Claro, claro. El que va a consultar al sacerdote, al médico o al brujo, son distintas formas de entender y comprender la vida, o en sus distintas épocas, modifica su estado mental, modifica su estado emocional también, ¿no? Y ya sabemos esa relación que hay entre cuerpo y mente, espíritu y alma y cosas por el estilo, que la psiquis es sumamente importante e influye también sobre nuestra salud física o nuestra naturaleza emocional, corporal, quiero decir. Claro, claro. Rodolfo, ¿cuándo se va a publicar el libro? ¿Esto es un anticipo? ¿Ya tiene fecha de publicación? ¿Va a haber una presentación? En realidad no tenemos fecha de presentación porque el libro se hace en forma bastante casera, en forma manual. De Ediciones Bercharsky, que es el editor de mis libros, se hace en forma manual, artesanal. Uh-huh. Se compran las hojas, entonces se hace una tiradita como ahora de 20 ejemplares, lanzamos una preventa, hay gente que compra más barato el libro ahora y entonces con esa plata se va comprando hojas, se va comprando el rollo del papel, los cartones para hacer la tapadura del libro, las hojas en papel ecológico con letra grande, etcétera. Pero estimamos que para la primera semana de julio, quizá antes, ya vamos a hacer una presentación con varios ejemplares. Y en la primera semana de junio ya vamos a tener los primeros ejemplares. Bien. Por lo menos los primeros 20 ejemplares, ¿no? Claro, si la gente quiere conseguirlos, conectarse con vos, seguir un poco lo que estás haciendo. Mi editor me mostró ayer que hizo una difusión de preventa de su página para que la gente, si quiere, pueda adquirir ya el ejemplar a un precio menor, y están pidiéndole todo el tiempo, así que bueno, ya tenemos comprado todos los materiales. Él dice ya está rodando, como en el lenguaje de las rotativas, ¿no? Claro. Ya está amasando, empiezan a entrar al horno los primeros pancitos. Rodolfo, bueno, pero digo, si tenés página web, tenés redes sociales. Exactamente, sí, para divulgarlos ahí. Eso es lo que vamos a hacer este fin de semana a partir de mañana. Bien. A partir de febrero, es decir, si alguien quiere adquirir el libro ya lo puede hacer. ¿Cómo es el nombre de las redes sociales? ¿Tu nombre directamente? Claro, en YouTube creo que dice Rodolfo Roque Fessler, escritor. Bien. O poner mi nombre en Google sale ahí, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Rodolfo, muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, el agradecido
soy yo, y gracias por el interés, la amabilidad y la posibilidad de llegar a tantos oyentes como tiene el querido LT17. Muchas gracias. Ya estaba Rodolfo Roque Fessler, que próximamente ya va a estar publicando su libro Diario de un Brujo. Nosotros vamos con